tal amigas? ¿Qué tal amigos? Soy Gerardo Kleinburg, me da mucho gusto recibirlos de nuevo en este segundo programa, esta segunda emisión a propósito de la mujer y la ópera y la mujer. Hoy vamos a tocar un tema que me parece particularmente atractivo. La evolución de los personajes femeninos. Cómo se empiezan a volver estas mujeres aparentemente frágiles del mundo de la ópera en mujeres cada vez más fuertes, empoderadas, con convicciones, incluso contestatarias del status quo que las ha sojuzgado. Y qué mejor para hablar de ello que nuestras dos invitadas de lujo del día de hoy. En primer lugar, me gustaría presentarles introducir a Cecilia Soto, una querida amiga, una gran conocedora de ópera, pero además una feminista, militante muy importante y una ex candidata a la presidencia de la República de México. Bienvenida, Cecilia. Buenas noches. Y también dar la bienvenida a Ingrid Haas, maestra en letras inglesas, enorme conocedora de ópera y colaboradora regular de Proópera en sus distintas publicaciones y facetas. Cecilia, me gustaría que empezáramos a platicar un poco acerca de cómo ves a la mujer en la ópera. Por ejemplo, empecemos, nos podríamos ir muy atrás, pero ¿qué tal si empezamos, por ejemplo, con La Traviata? ¿Quién es Violeta? Violeta es una cortesana que tiene tuberculosis. De eso se trata. ¿Cómo la ves tú desde tu perspectiva de la condición femenina? ¿Quién es para ti? Violeta es una empresaria. Es una empresaria que, sí, es una empresaria que no solamente utiliza su belleza, no quiero decir su cuerpo, sino no solamente utiliza su belleza, sino su inteligencia y su cultura. Es una cortesana inteligente, es una mujer que puede asistir a las principales reuniones de la corte, de donde sea, y que crea una fortuna, y eso le permite ser independiente, relativamente independiente, hasta que comete el error en los que casi todos caemos de enamorarse, ¿no? Y se enamora también de una manera transgresora, o sea, es emancipada y transgresora, porque se enamora de un muchacho, del joven Germont, mucho más joven que ella, y abandona el mundo en donde estaba. Su empresa. Su empresa, abandona el mundo donde estaba y se va al campo con su amor. Y la parte fea se la dejo a Ingrid, la parte donde llega el suegro. Tú, Ingrid, dirías, finalmente esta es una historia de un sacrificio. A ver, yo estoy hablando de una mujer fuerte, de una mujer empoderada, y ¿Violeta terminaría haciendo eso o terminaría aceptando su condición femenina de sacrificarse para que el chantajista de Germont, patriarcal hasta el cogote, le diga, oye, no, me vas a perjudicar aquí con mi otra hija, que ni sabemos si de verdad tiene otra hija? Pues mira, yo creo honestamente que Violeta vendría siendo el antes y el después para ya llegar a lo que vienen siendo la visión de una mujer independiente, porque como bien decía Cecilia, es una empresaria, tiene ella obviamente su fama, es la mejor cortesana, es más, es la mejor, es la ahora sí que la top de París. Pero, como bien decía, aún yéndose con el señor Alfredo Germont, con el joven Germont, ella es la parte fuerte. Sí, ella es la que lo mantiene. Entonces, ahí yo creo que Violeta marca el parteaguas para ya pasar a dejar descansar esta idea de las féminas que languidecían de amor y que se sacrificaban, que Violeta al final se acaba sacrificando, pero ya después de eso ya vamos a ver otro tipo de mujer. Y aquí me parece que además hay un punto importante. Yo siempre he creído, puedo afirmar, La Traviata, a pesar de estar basada, La Traviata de Verdi, a pesar de estar basada en una novela y en una obra de teatro de Alejandro Dumas hijo, es una ópera absolutamente autobiográfica, donde Verdi está mostrando lo que pasa con Giuseppina Strepponi, la manera, es decir, cómo incorporamos a un italiano
menos tradicional de lo que pensamos en esto. ¿Cómo juega Verdi para ti? Claro, que está unido con una mujer transgresora también, que escoge ser cantante y que realiza un sacrificio brutal, porque Giuseppina entrega a su hijo Sí, en adopción. en adopción, o no sé, es Un orfanatorio. hijo fuera del matrimonio. Un hijo fuera del matrimonio, es una madre soltera y además es una cantante, ¿no? Y además vive sin casarse con Verdi. Todo Entonces, mal. Todo Y Verdi mal. era viudo. Exacto. Y bueno, sí se crea todo como dicen, la realidad supera la ficción, ¿no? No, y Verdi se pone furioso cuando alguien insulta a Giuseppina, ¿no? Y en algún sentido, la Traviata es un acto de provocación de Verdi, Claro. en ese sentido, y un acto de reivindicación de ese acto por parte de una mujer, ¿no les parece? Sí, Verdi sí me queda bien parece. parado en esto. Sí. Y también creo que Violeta se sacrifica porque sabe que ya le queda muy poco. Sabe que está muy enferma. Y entonces no es que se sacrifique y... No, ya sabe que le queda bien poquito. Es cierto, no lo había pensado. El Es todo cierto. por el todo, sí, Sí. ¿Le totalmente restarías cierto. mérito al sacrificio por No, eso? no, fíjate, ella dice, hace sus cálculos. Ahora, después de haber hablado un poquito de la Traviata, hay muchas escalas posibles en este viaje para hablar de las transformaciones de la mujer como personaje operístico o dentro de una ópera. Pero estamos recorriendo algunos momentos emblemáticos. Ustedes pueden tocar los que quieran. Es inevitable hablar de la Carmencita, hablar de Carmen, esta mujer que en algún sentido inaugura el verismo. Yo creo que el verismo arranca desde la Traviata, pero esta mujer que aparentemente es una mujer muy licenciosa, que orilla al pobrecito de don José, que es un buen hombre, a matarla por celos, ¿no? Porque esa es un poco la versión inmoralísima que hemos comprado por generaciones, que Carmen, pues, es decir, no hay un juicio duro hacia don José, pobrecito, la mató. ¿Quién es Carmen y qué es Carmen? Carmen, en primer lugar, es una mujer independiente, tiene trabajo, ¿no? Trabaja en la fábrica de cigarros. Entonces, la independencia comienza en la cartera. Como la cartera no alcanza, Carmen también participa en un grupo de contrabandistas. ¿Economía informal? Muy informal. Y una cosa muy importante, a diferencia y en contraste con Violeta, es que sí está en los márgenes de la sociedad. Es decir, por estar en esta cuestión de bandoleros y todo, está en los márgenes de la sociedad, entonces no tiene esa jaula de cómo debe de ser y cómo debe de comportarse y a qué debe aspirar, a casarse y tener bebitos, etcétera, etcétera. No, Carmen es una figura que tiene, a mí me parece, un campo de libertad inmenso, ¿no? Es una mujer muy hermosa y es una mujer que no comete el error de Violeta de enamorarse, ¿no? Es decir, no tiene este problema de... Y que además vive su cuerpo y su sexualidad de una manera... absolutamente libre y juega con los señores, juega con los hombres, etcétera. ¿Juega con los hombres? Sí, le coquetea, es el único que no la está viendo, ¿no? A la hora de la habanera, etcétera, no la está viendo.
Entonces dice, pero ¿cómo que se me va a ir este? Entonces le echa la flor y la flor es, digamos, el símbolo que se utiliza para la cuestión del enamoramiento de don José, que no tenía más mérito que ser un cabo, ¿no? A ver, Ingrid, te voy a mover un poco el esquema, porque no es la única mujer en Carmen. Hay dos más, Sí. una que no vemos y otra que no una que vemos y una que no vemos, pero que está en toda la ópera. La mamá. La La mamá. mamá. La mamá Sí. de don José, que tiene una fijación bastante rarita con la mamá. Y Micaela, que parecería la chica comilfo, como Dios manda. Sí. ¿Cómo ves tú a esas mujeres y cómo las ves en relación con Carmen en esa ópera? Yo creo que fue muy certero el incluir la figura de Micaela. ¿Por qué? Porque Micaela en la es novela un de invento. Mérimée es un invento, o sea, en la novela de Mérimée no sale. Ujú. Y aquí vamos a mostrar tres diferentes mujeres. La mujer, que es la madre, que obviamente es una pueblerina, que es obviamente alguien que se ha de haber casado con alguien que a lo mejor no quería, que sí quería, que a lo mejor tenía maltratos, que no sabemos. Tenemos a la mujer libre, que es Carmen, que yo siempre que veo a Carmen digo, Carmen es igual a la libertad. ¿Qué tal si uno pudiese hacer una apuesta en donde Carmen no fuese una mujer, sino fuese la idea de la libertad que todo mundo está buscando dentro de todos los Como don rangos Giovanni. sociales? Ajá, exactamente, que no es en realidad un humano, sino es una idea de una... Y bueno, Micaela tiene que ser el contraste. En la ópera yo creo que la meten también como un contraste, Claro. porque en aquel entonces tenías que poner a la mujer, obviamente libertad, a la femme fatale, como decíamos, y a la ingénue. A la ingénue, que también lo vemos en otras óperas posteriormente, ¿no? Que tienes a una Mimi y no tienes una museta. Entonces tienes que tener siempre este contraste, ¿no? Entonces son tres mujeres que muestran tres diferentes. Y curiosamente, estas figuras creo que se ven muchísimo más en la ópera francesa que en la italiana. No hemos hecho el balance, pero me interesa muchísimo el que comentemos que los franceses son los que más empezaron a sacar este tipo de personajes transgresores de mujeres. Margarita, Tan a su fuerte. manera, es otra transgresora de armas tomar. Aunque provenga de la literatura germana, estamos hablando de ópera De ópera francesa, ¿no? Y Margarita, por ejemplo, es el único personaje que en Fausto, por ejemplo, evoluciona y que transgrede. Ahora, volviendo a Carmen, es interesante que este hombre totalmente dominado por la madre termina cometiendo un feminicidio. Bueno, me parece, Cecilia, me parece, Ingrid, que con esto podemos redondear este primer bloque. Amigas, amigos, vamos a un corte y regresamos para seguir hablando de las mujeres, la ópera y cómo han ido creciendo dentro del género. No se vayan.
Amigas, amigos, seguimos aquí en TV UNAM hablando de la mujer, la ópera y cómo estos personajes femeninos emblemáticos adquieren poder, adquieren fuerza. Y Ingrid, Cecilia, hablemos ahora un poco de esta idea de la femme fatale, de la mujer fatal, una idea que termina por acuñarse en el llamado fin de siècle, el cambio del siglo XIX al siglo XX. De pronto en muchos libros de texto operísticos se habla de Salomé y de la Salomé de Richard Strauss como un prototipo de la mujer fatal. ¿Te parecería, Cecilia, que estamos hablando de una mujer fatal? Para nada. No es una mujer fatal. No. Primero creo que no es una mujer, es una adolescente. Una mujer fatal, digamos Marlene Dietrich, etcétera, una mujer fatal, es una mujer independiente. Esta niña no es una mujer independiente, está en casa de sus papás, de su mamá y su padrastro. Está en casa de su mamá y su padrastro, no tiene esa capacidad de independencia. Y se encapricha porque no le hace caso a Yocana, y además le da la calentura hormonal, ¿no? Le da la calentura hormonal y quiero besar tu boca y quiero tu cuerpo blanco. Entonces no me parece que sea un tema de mujer fatal, me parece que es un tema más parecido a Lolita, ¿no? A cómo el deseo, un deseo muy intenso en ella y en el padrastro y en el soldado, ¿cómo se llama el soldado? Narrabot. En Narrabot, etcétera. Es decir, ella con su belleza y su coqueteo, etcétera, los va destruyendo. Eso es lo que algunos asociarían con la idea de una mujer fatal, ¿no? Esta idea masculina de que somos víctimas de estas chicas que nos hacen hacer cosas que no querríamos y nos arrastran a la perdición. ¿Tú no verías desde ahí a Salomé ni siquiera como eso? No, pues bueno, es que ese es el argumento en defensa de los feminicidas. Por supuesto. Sí. No, es que no pudo aguantarse. Absolutamente. No, de ninguna manera. ¿Tú cómo lees Salomé? ¿Tú desde dónde la lees? La Salomé de Strauss. Wow. La de Strauss, yo creo que la que podríamos meter dentro del cajón de femme fatal es a Herodías. Exacto, a Herodías, totalmente. ¿no? En la Biblia. En la Biblia. No, en la ópera también. Aunque en la ópera está... Tiene muy poquitas escenas donde podamos conocer algo, pero lo que sí se entiende es que está empezando a surgir en Salomé una posible femme fatal en el sentido, y me encantó lo que dijo Cecilia del despertar sexual, es que la femme fatal también tiene esas divisiones, esos diferentes matices, o sea, no es nada más la independiente, la sexualmente, o sea, puede ser una mujer extremadamente independiente, pero que sexualmente a lo mejor no está tan desarrollada, puede ser las dos cosas, como Carmen. Entonces, yo la veo como el despertar de lo que podría venir siendo una femme fatal. Ahora, en Oscar Wilde yo creo que sí es un poco más fuerte caracterizarla como una femme fatal. En Strauss yo creo que está en vías de, más no la subrayaría dentro de la lista de femme fatales todavía. Aunque según tengo entendido, sí es que aparentemente existió el personaje real y terminó casada con hijos, Salomé, ¿eh? Hasta donde tengo entendido, no llegó a ese extremo.
finalmente lo que también estamos hablando es que, y aquí nos vamos a algo menos puntual, a que la ópera, los compositores, el público, empieza a admitir a otro tipo de personajes femeninos. Eso creo que incluso es más interesante. ¿Cómo ves esa parte de la ópera diciendo, vengan estos personajes, son personajes operísticos? Bueno, yo creo que representa el contexto que había, es decir, ya es principios del siglo XX, ya viene la Primera Guerra Mundial, ya la mujer trabaja desde la mitad del siglo pasado, muchas de las mujeres trabajan, las fábricas inglesas, etcétera. Entonces, ya también el público pide otra cosa, ¿no? Totalmente. ¿Tú cómo contextualizas esa evolución del personaje femenino operístico? Yo creo que, sobre todo, yo pensando en la ópera francesa, que se nota que soy fan, ¿verdad? Hay, por ejemplo, un personaje que a mí me parece que si lo hubieran compuesto 50 años antes, no hubiera sido tan fuerte, y podemos meterlo dentro de la femme fatale, que es Thais de Massenet. Esta es una femme fatale que a la mera hora francesa otra vez se redime, pero se redime no por el hombre que la quiso redimir, sino porque ella misma va siguiendo un camino, y aquí metiendo incluso a la religión, que eso es algo que me parece fantástico. No hemos hablado ahorita en estas tres que en algún momento la religión ha tenido algo que ver con la redención o con una femme fatale. Y acá, por ejemplo, esta femme fatale que empieza como la cortesana más codiciada de Egipto, acaba siendo redimida, pero incluso se le conoce como femme fatale por su independencia y por haber sido una cortesana en Egipto, cuando pues obviamente eran o esclavas o reinas, ¿no? Un pequeño viraje, o más bien, ya que afortunadamente pusiste el desorden incorporando un título que no habíamos planteado en un inicio, vamos a abrir el abanico hacia un lado y hacia el otro. Y lo abro lanzando dos dardos. Lucia di Lammermoor, que la señora, sea como sea, termina desollando al pobrecito cuate con el que la casaron, y una Lolita, ya lo dije, y una Lulú, que empieza con que tiene L de Lolita, que termina desollada, pero que ha desollado emocionalmente a un cúmulo de hombres en el camino. ¿Quién quiere abordar a Lucia? ¿Quién quiere abordar a Lulú? Yo quiero empezar con Lulú planteando que la ópera de Alban Berg es una versión noir de My Fair Lady. ¿Sí? Claro. Bien, la compro. Claro, es el mito de Pigmalión. Sí, ¿no? De construir a esta... No solamente eso, es una florista, una niñita de 12 años que vende flores en una esquina, se la compra, ella le intenta robar el reloj y él la adopta. Quién sabe si la empieza a violar desde los 12 años, pero el doctor Schultz Schön, la adopta, ¿no? Y la forma para lo que él quiere que sea. Y ella se enamora de él, ¿no? Se hace su amante y él le procura independencia económica. Ahora, es muy interesante la ópera porque refleja muchas cosas. Por ejemplo, se casa primero con el inspector de sanidad. Sí. ¿Por qué un inspector de sanidad va a ser millonario? Porque había corrupción. Claro. ¿No? Hay otra parte interesantísima cuando ella, cuando está en una escena que se eleva y ve todo el panorama y dice, veo todo el mundo, dice, pobre Polonia, Polonia, ojalá te salves. 1935. Muy interesante, son pequeñas cosas que pone el autor. Pero ella está enamorada del doctor Schön hasta el último, hasta que se casa con él y lo termina por destruir. ¿No? Mira, Lulú, yo recuerdo una frase, no sé si es del texto o de algún documental, en donde Lulú es quien quieres que tú seas. Y esta complejidad de que con cada hombre Lulú es lo que el hombre quiere que sea, se muestra también musicalmente. Hay momentos en que tenemos una Lulú con un canto muy lírico, siendo que obviamente la música de Alban Berg no lo asociaríamos con la palabra lirismo, con la palabra frases melódicas, algunas que las tiene. Tenemos un canto, por ejemplo, cuando el doctor Schön, cuando lo mata, spoiler alert, lo mata, tenemos una música muy estridente y siento que es una música extremadamente teatral y extremadamente
extrema. Totalmente. Hay límites, estás en un límite y en el otro, y en cuestión de segundos. Es una manera ya de hacer ópera que muestra una teatralidad que va más allá del simple canten bonito. Absolutamente. Que ahí hablaríamos de Lucia. Estamos hablando además de uno de los genios extremos de la primera mitad del siglo XX y un hombre que no se casa con el radicalismo obsesivo de una vanguardia específica del dodecafonismo, sino que se abre, como los grandes compositores de ópera, a la teatralidad. Si la teatralidad manda y no manda un principio musical para hacer ópera, eso va a ir por otro camino. Aún así me cuesta mucho trabajo. ¿Te cuesta trabajo? Me Lulú? cuesta trabajo, sí. Y es eso, que no deja de ser increíble, aunque no es que nos desviemos, ampliemos un poco el tema, en el sentido de que no deja de haber gente que habla de Lulú como un lenguaje musical moderno, ópera y estamos hablando de algo que tiene casi 100 años, casi 100, pero 90. Para fines prácticos. Estamos ya con muy poco tiempo para cerrar nuestro programa. No sé si se nos queda Lucia en el tintero, pero a ver, ahora sí, una frase sobre Lucia di Lammermoor y una frase, una idea, breves, de verdad estamos cerrando. Lucia es el ejemplo máximo del bel canto, en donde se representa la locura, y la locura es el momento en el cual ella o Elvira o cualquier otro personaje belcantista se liberan y dicen lo que no dijeron en toda la ópera. Punto. Me dejó sin palabras. Te dejó sin palabras, y nos deja sin palabras. Amigas, amigos, son programas breves, hay mucho más que decir, pero también estos programas invitan a la reflexión, invitan a que ustedes mismos sigan en casa dándole vueltas a estas ideas que lanzamos a ustedes para justamente elaborar no una teoría, pero para desarrollar puntos de vista a propósito de cómo la mujer y la ópera han ido de la mano. Yo estoy convencido que realmente la ópera se trata mucho más de mujeres que de hombres a lo largo de la historia. Gracias, Cecilia, gracias, Ingrid, por su participación, gracias a ustedes, y nos vemos todavía en una tercera emisión de La Mujer y la Ópera. Hasta entonces.